Miren, hay lugares donde el aire acondicionado es tan frío que te congela la billetera antes de que siquiera pienses en sacarla. Lugares donde el silencio es tan pesado que parece hecho de billetes de alta denominación. Así era el concesionario, Autos Elite, en el corazón de la ciudad, un templo al lujo donde el olor a cuero nuevo y a cera de pulir era casi un perfume caro. Era mediodía. El sol pegaba fuerte afuera, derritiendo el asfalto, pero adentro, todo era pulcritud y frescura. Las camionetas, gigantes, brillaban bajo luces halógenas, cada reflejo era un espejo que te recordaba cuánto costaba ese pedazo de metal. Y ahí estaba Mauricio. Mauricio era el vendedor estrella, el que cerraba los tratos más grandes. 30 y pocos años, traje azul impecable, corbata de seda, el cabello peinado con tanto gel que parecía tallado en piedra. Tenía esa sonrisa ensayada, la de soy su amigo, pero sé que usted no puede pagar esto, y una habilidad impresionante para juzgar el valor de una persona por la marca de sus zapatos. En ese momento, estaba ajustándose el puño de la camisa, mirando su reloj suizo, esperando a un cliente importante que venía a ver un todoterreno de alta gama, uno de esos que valen lo que una casa en el campo. La atmósfera era perfecta, musicalizada por un jazz suave y caro. Y justo en ese instante de paz forzada, la puerta de cristal, esa que se abre con un zumbido sofisticado, se deslizó, y entró el contraste más grande que se puedan imaginar. Entró don Rigoberto. Don Rigoberto no venía sucio de polvo de ciudad, no. Él venía embarrado. De ese lodo pesado, café oscuro, que huele a tierra mojada y a esfuerzo. Las botas de caucho le chorreaban barro fresco, dejando pequeñas huellas oscuras sobre el piso de mármol pulido del concesionario. El pantalón de trabajo, de mezclilla gruesa, estaba casi rígido por la suciedad seca y los remiendos. Llevaba una camisa de cuadros descolorida, abierta en el cuello, y un sombrero de paja viejo que se quitó al entrar, revelando el cabello canoso y sudado. Parecía recién bajado de un camión de caña, o de una finca perdida en el medio del monte. La música de jazz pareció detenerse por un segundo. Los otros dos vendedores que estaban en la sala de exposición se quedaron inmóviles, mirándolo con una mezcla de sorpresa y repulsión. Era como si un pedazo del campo hubiera tropezado y caído justo en medio del salón de la realeza automotriz. Mauricio, que estaba a solo unos metros, sintió un escalofrío de disgusto. Su ceño se frunció. ¿Acaso el personal de seguridad había dejado pasar a un campesino? O peor, un obrero que se había equivocado de edificio buscando una ferretería. Don Rigoberto, ajeno al pánico social que había provocado, se quedó parado cerca de la entrada, con el sombrero en la mano, dejando que sus ojos se acostumbraran a la luz intensa y al brillo excesivo de los vehículos. Miraba cada camioneta con esa curiosidad profunda, lenta, que tienen las personas que saben que están viendo algo que está muy, muy lejos de su alcance. Mauricio se recompuso. Él era el profesional. Aunque su primer impulso fue llamar a seguridad, se obligó a acercarse, manteniendo una distancia prudencial, como si el lodo de Rigo fuera contagioso. Buenos días, señor, dijo Mauricio, y aunque la frase era cortés, el tono era frío, como el hielo. Su sonrisa no subió más allá de la barbilla. ¿Puedo ayudarlo en algo? Si está buscando la tienda de repuestos, está 2 cuadras más abajo. Don Rigo volteó a verlo. Sus ojos eran claros, cansados, pero fijos. Tenían la honestidad de la tierra. Buenos días, joven, respondió don Rigoberto, y su voz era rasposa, la voz de alguien que ha pasado años gritándole al ganado o a los motores ruidosos. No busco repuestos. Vengo a ver un carro. Mauricio levantó una ceja, sin poder disimular su incredulidad. Miró las botas embarradas, luego el piso de mármol que ahora necesitaba una limpieza urgente. ¿Un carro? Repitió Mauricio, alargando la palabra con desdén. ¿Para qué tipo de uso, si se puede saber? Porque aquí vendemos vehículos de alta gama, señor. Lujo y rendimiento. Don Rigoberto dio un paso más hacia una camioneta plateada, enorme, que parecía lista para cruzar un desierto. Para el trabajo, dijo simplemente. Duro. Necesito uno que aguante el camino.
El camino de mi finca es complicado. Mauricio soltó una risita seca, casi inaudible, pero cargada de burla. Claro, el camino complicado, murmuró. Se acercó un poco más, pero se detuvo justo antes de que don Rigo pudiera manchar su pantalón de diseñador. Mire, seamos honestos, señor. Rigoberto, interrumpió el hombre del campo. Don Rigoberto. Este es un concesionario de lujo. Nuestros vehículos empiezan en precios que, bueno, que quizás no se ajusten a un presupuesto de trabajo pesado. Quizás usted esté buscando algo de segunda mano, más utilitario. Hay un lote excelente de usados a las afueras. Don Rigoberto se mantuvo sereno. No se ofendió, o al menos no lo demostró. Las humillaciones son como la lluvia para la gente de campo, a veces caen, y uno simplemente se moja y sigue adelante. Yo sé lo que busco, joven, insistió Rigo. ¿Me puede mostrar esa de ahí? Señaló la camioneta más grande y costosa del salón, una todoterreno de color negro azabache, con llantas que parecían hechas para escalar montañas. El precio de esa bestia era equivalente a lo que ganaría don Rigoberto en 10 años de trabajo. Mauricio sintió que la sangre le subía a la cabeza. Esto ya no era un simple error, era una pérdida de tiempo. Y el tiempo de Mauricio valía mucho. El cliente de verdad estaba por llegar. Escuche, don Rigoberto, dijo Mauricio, bajando la voz, pero cargándola de condescendencia. Entiendo su interés, pero le voy a ahorrar tiempo a usted y a mí. ¿Cuánto planeaba invertir en este vehículo? Sea franco. Rigo se rascó la cabeza, pensativo. Lo que sea necesario. Pero quiero verla por dentro. Y quiero saber si tiene garantía para el motor. Mauricio ya estaba irritado. No podía dejar que este hombre embarrado tocara el vehículo nuevo. El cuero era delicado. Mire, don Rigoberto, estos carros no se abren solo por curiosidad, dijo, su tono ya sin rastro de cortesía. El resto de los vendedores lo observaban, esperando que resolviera la situación incómoda. Además, la garantía es de fábrica. Pero, por favor, le pido que no se acerque tanto. Está dejando rastros. Señaló el lodo en el piso con la punta de su zapato caro, haciendo un gesto de disgusto. Es solo lodo, joven. Se limpia, dijo Rigo, con una media sonrisa. No es solo lodo, es la presentación. Y si usted viene a comprar, debe entender que la presentación es todo. Venga, le voy a mostrar el único vehículo en esta sala que quizás se acerque a su capacidad de compra. Mauricio lo guió, casi empujándolo con la mano, a la esquina más alejada, donde estaba el vehículo más pequeño y económico de la exposición, un utilitario compacto de color blanco. Este es el modelo básico. Es fuerte, económico en gasolina. Ideal para alguien que necesita moverse por la ciudad o por caminos no tan exigentes. Ve. Este es más para usted. Mauricio abrió la puerta del conductor, haciendo un gesto exagerado. Siéntese. Véalo. Pero sea rápido, por favor. Don Rigoberto miró el asiento de tela gris, luego el volante de plástico. Parecía un juguete al lado de las camionetas que había estado mirando. Pero no dijo nada. Se quitó el sombrero, lo sostuvo en el pecho, y con cuidado, para no ensuciar demasiado, se metió en el pequeño vehículo. Mauricio se quedó afuera, brazos cruzados, con una expresión de impaciencia. ¿Y bien? ¿Le gusta? Es un buen precio. Le puedo conseguir un plan de financiamiento si trae un buen enganche. O si tiene referencias bancarias sólidas. Rigo se bajó del compacto. Volvió a colocarse el sombrero. No, joven. Este no me sirve. Es muy pequeño. Yo tengo que llevar mucho material. Y no creo que aguante el camino de la sierra. Mauricio suspiró ruidosamente, haciendo que el sonido resonara en la sala. Pero, don Rigoberto. ¿Usted no está entendiendo? El vehículo que usted quiere cuesta más de $100,000. La camioneta negra. ¿Usted tiene $100,000? La pregunta fue una humillación directa, lanzada para que todos en el concesionario la escucharan.
Mauricio se sentía justificado, estaba poniendo a este hombre en su lugar. Don Rigoberto miró a Mauricio. Por primera vez, había algo más que cansancio en sus ojos. Había una chispa. Joven, yo no sé de dólares. Yo sé de pesos. Y sí. Sí tengo la plata. Y la tengo en efectivo. Mauricio se congeló. Pensó que Rigo le estaba tomando el pelo. ¿En efectivo? ¿$100,000 en efectivo? Preguntó Mauricio, riendo nerviosamente. Lo que valga la camioneta grande. Pero no la quiero negra. La quiero roja. Y la quiero con aire acondicionado y esa cosa para que no se resbale en el lodo. El silencio se hizo más denso. Los otros vendedores dejaron de fingir que estaban ocupados y se acercaron un poco, atraídos por el drama. Mauricio recuperó el aliento. Si esto era verdad, era la venta de su vida. Pero la incredulidad era demasiado fuerte. Mire, don Rigoberto. Para que yo lo tome en serio, usted tiene que demostrar que tiene el dinero. No voy a perder mi tiempo abriéndole la camioneta negra si usted no tiene cómo pagarla. Entienda, esta es una agencia seria. Don Rigoberto sonrió de nuevo, esa sonrisa lenta que no llegaba a los ojos. Metió la mano en el bolsillo interno de su camisa de cuadros, un bolsillo que parecía estar cosido por dentro. Con lentitud, sacó una chequera vieja, de esas que parecen haber pasado por varias lavadoras, y un celular antiguo, de esos que solo sirven para llamadas. No tengo que demostrar nada con un banco, joven, dijo Rigo. Pero si quiere ver el efectivo, espéreme un momento. Se dirigió de nuevo a la puerta, sin decir una palabra más. Mauricio y los demás lo vieron salir. Las huellas de barro quedaron en el mármol. Mauricio explotó de frustración. Lo sabía. Un bromista. Vino a perder el tiempo. ¿Vieron? Se fue a buscar un billete de 20 para tomar el autobús. Y ahora tengo que mandar a limpiar todo esto. Uno de los otros vendedores se atrevió a hablar. Mauricio se quitó el sombrero al entrar y al subir al carro. No parecía un bromista. Parecía respetuoso. ¿Respetuoso? Estaba embarrando mi zona de venta. Espetó Mauricio. Esto es una falta de respeto al lujo. Justo cuando Mauricio estaba a punto de llamar a la señora de la limpieza, la puerta de cristal volvió a deslizarse. Don Rigoberto regresó. Pero no regresó solo. Detrás de él, entraron dos hombres jóvenes, robustos, con uniformes de trabajo limpios, y cargando algo pesado. No, no eran guardias. Eran dos sacos de lona, de esos que se usan para transportar granos o fertilizantes. Y los sacos no venían vacíos. Estaban llenos hasta el tope. Los dos hombres colocaron los sacos con un golpe sordo en el piso, justo al lado del utilitario compacto. El sonido del impacto fue como un cañonazo en el silencio del concesionario. Don Rigoberto se acercó a los sacos. Joven Mauricio, dijo, con esa misma voz tranquila de antes. El dinero del banco es frío. El mío, el que gano con el trabajo, es caliente. Pero está aquí. Don Rigoberto se agachó, desató la boca de uno de los sacos y lo volcó sobre el piso de mármol, justo al lado de las llantas relucientes de la camioneta que Mauricio había dicho que no podía pagar. Lo que cayó no fueron granos. Lo que se derramó fue una montaña de billetes. Eran fajos y fajos de billetes de alta denominación, viejos, arrugados, algunos manchados de tierra, atados con ligas de caucho gastadas. El dinero cayó con el peso de la tierra que lo había producido. El olor a cuero nuevo fue reemplazado por el olor a papel viejo y a humedad. Era una fortuna, desparramada sin ninguna ceremonia sobre el piso que Mauricio consideraba sagrado. Todos en la sala, los vendedores, el gerente que salía de su oficina y un cliente que estaba revisando un sedán, quedaron en un silencio absoluto. Mauricio, el vendedor de traje impecable, miró los billetes. Luego miró a don Rigoberto, que seguía con el sombrero en la mano, esperando. ¿Cuánto dijo que costaba la camioneta roja? Preguntó don Rigoberto. Mauricio no podía hablar. Solo podía tragar saliva.
El gerente, un hombre llamado Ricardo, se apresuró a salir de su oficina, con los ojos como platos, viendo la escena surrealista del hombre embarrado y la montaña de efectivo. Señor Rigoberto, logró balbucear Ricardo, el gerente, ignorando a Mauricio por completo. Bienvenido a Autos Elite. Por favor, pase a mi oficina. Don Rigoberto no se movió. No. Yo no voy a ir a ninguna oficina. Yo vine a que me vendieran un carro. Y este joven, dijo, señalando a Mauricio, me dijo que no podía. Que era mucho dinero para mí. Mauricio sintió que la tierra se abría bajo sus pies. Intentó recuperar la compostura, su sonrisa profesional, pero solo le salió una mueca temblorosa. Don Rigoberto, yo, solo quería asegurarme de que. Usted se aseguró de humillarme, cortó Rigo, sin levantar la voz, pero con una autoridad que no venía de los billetes, sino de los años. Usted me mandó a buscar el carro más pequeño, porque me vio sucio. Don Rigoberto se dirigió al gerente, Ricardo. Mire, yo necesito la camioneta negra, pero roja. La quiero con todas las extras. Y la voy a pagar con todo esto. ¿Usted me la vende? Ricardo, el gerente, se acercó a don Rigoberto con una reverencia casi exagerada, ignorando el lodo que goteaba de las botas de Rigo. Claro que sí, don Rigoberto. Es un honor para nosotros. La tenemos en el almacén. Se la traemos en 20 minutos. Le daremos el mejor trato, el mejor servicio. Yo me encargo de todo el papeleo. Perfecto, dijo Rigo, volviendo a atar la boca del saco, dejando que algunos billetes quedaran esparcidos en el piso. Don Rigoberto se volteó hacia Mauricio, que seguía pálido, como si hubiera visto un fantasma. La ambición de la comisión luchaba con la vergüenza de su error. Y en cuanto a usted, joven, dijo Rigo. Mauricio sintió un escalofrío. Sabía que venía el despido, o al menos, una reprimenda terrible. Yo, don Rigoberto, le pido disculpas. Fui descortés. Fui un idiota. No se preocupe, dijo Rigo, con calma. Solo quiero que me haga un favor. Lo que sea, lo que usted pida, murmuró Mauricio. Quiero que me traiga un balde, jabón y un trapo. Mauricio lo miró confundido. ¿Para qué, don Rigoberto? Para limpiar el lodo que dejé en su piso. El lodo de mi trabajo. Yo no voy a dejar mi suciedad en un lugar donde la gente limpia es tan delicada. Usted me humilló por mi lodo. Ahora, usted me ayuda a limpiarlo. Es lo mínimo que puede hacer. El silencio fue total. Mauricio, el vendedor estrella, con su traje de diseñador, tendría que limpiar el piso sucio de un hombre que acababa de comprar la camioneta más cara del lote. Los otros vendedores se voltearon, intentando no reír. El gerente, Ricardo, asintió con la cabeza, dándole una mirada de advertencia a Mauricio. Vaya, Mauricio, dijo Ricardo. Traiga el equipo de limpieza. Y rápido. Don Rigoberto está esperando su camioneta. Mauricio, sin tener más remedio, se quitó el saco, arrugando su traje. El hombre del lodo había ganado la partida, y la lección de humildad apenas comenzaba. Miren, si un rayo hubiera caído en medio del concesionario, no habría causado tanto impacto como la orden de don Rigoberto. Mauricio se quedó petrificado. Limpiar. Él, el que usaba pañuelos de lino para secarse el sudor, el que se negaba a tocar el carro de un cliente si no había cerrado el trato, ahora tenía que fregar el piso. Y no cualquier piso, el mármol reluciente de Autos Elite, manchado por el lodo que él mismo había despreciado. Ricardo, el gerente, no le dio tiempo a pensar. ¿Escuchaste, Mauricio? Muévete. Don Rigoberto necesita sus implementos de limpieza. Mauricio sintió un ardor en la cara. Sus colegas, que antes lo admiraban, ahora lo miraban con una mezcla de lástima, justicia poética y un poquito de risa reprimida. El cliente del sedán, un hombre de negocios que venía con su esposa, se había sentado en un sillón cercano, disfrutando del espectáculo como si fuera la mejor telenovela de la tarde. Con la dignidad hecha pedazos, Mauricio se quitó el saco azul y lo dobló con cuidado,
como si fuera lo único que le quedaba de su identidad. Caminó hacia la trastienda, donde guardaban los productos de limpieza, un lugar que él nunca visitaba. Cuando regresó, la imagen era ridícula. Mauricio, el dios de las ventas, llevaba en una mano un balde de plástico amarillo, de esos viejos y abollados, y en la otra, un trapo de piso raído y húmedo. El contraste entre su corbata de seda y el balde era doloroso. Don Rigoberto, mientras tanto, estaba sentado en una de las sillas de espera de cuero, observando. Los dos ayudantes se habían retirado discretamente, dejando los sacos de dinero a un lado, como si fueran dos bolsas de basura. Aquí está, don Rigoberto, murmuró Mauricio, sintiendo el peso de cada sílaba. Gracias, joven, respondió Rigo, con una amabilidad que sonaba peor que un regaño. Ahora, por favor, limpie bien. No quiero que se me acuse de dejar sucio el lugar. Mauricio se arrodilló. Y ahí empezó la verdadera lección. El lodo de don Rigoberto no era polvo superficial. Era barro de sierra, pesado, que se había secado parcialmente y se había adherido al mármol pulido como cemento. Mauricio metió el trapo en el agua, que inmediatamente se puso color café oscuro. Empezó a frotar. El primer intento fue patético. El trapo resbalaba. Tuvo que usar la uña para raspar las costras más grandes. Su impeccable pantalón de diseñador se mojó inmediatamente en las rodillas. El agua sucia salpicó su camisa de marca. Por primera vez en años, Mauricio estaba sudando, pero no por el calor del sol, sino por la vergüenza y el esfuerzo físico. Ricardo, el gerente, viendo la situación, se acercó a don Rigoberto con una reverencia que haría sonrojar a un mayordomo de palacio. Don Rigoberto, por favor, permítame ofrecerle algo de tomar. ¿Un café de alta montaña? ¿Agua mineral de manantial? Lo que usted desee. Agua pura, joven. Fresca, si tiene, dijo Rigo. Mientras Ricardo corría a buscar el agua, el silencio en el concesionario era roto solo por el sonido del trapo de Mauricio raspando el piso. Mauricio, jadeando, se detuvo un momento para mirar su trabajo. Había limpiado un pequeño círculo. El resto del rastro de lodo se extendía por varios metros, un mapa de la humillación. Don Rigoberto lo miró, sin prisa. ¿Cansado, joven?, preguntó Rigo. Mauricio no respondió, solo apretó la mandíbula y siguió frotando. Mire, joven Mauricio, continuó Rigo, su voz calmada resonando en el silencio, este lodo que usted está limpiando no es solo suciedad. Es mi vida. Es lo que me da para comprar esta camioneta. Es el sudor de mi espalda y el de mis hijos, trabajando la tierra. Usted lo vio y pensó que era basura. Mauricio se sintió obligado a hablar, aunque fuera para defenderse un poco. Yo no pensé que fuera basura, don Rigoberto. Yo pensé que se había equivocado de lugar. Y yo le pregunté que cuánto tenía para invertir. Y usted me dijo que no podía pagarlo. ¿Usted cree que la plata que viene de la tierra es menos valiosa que la plata que viene de un banco? Ricardo regresó con el agua, sirviéndola en una copa de cristal para Rigo. Se quedó de pie, nervioso, observando cómo su vendedor estrella estaba limpiando el piso. Don Rigoberto, le aseguro que Mauricio ha aprendido una lección valiosa hoy, intervino Ricardo, intentando salvar la situación. La lección no es para él, es para el lodo, dijo Rigo, bebiendo lentamente su agua. Yo no necesito que me respeten por mi plata, sino por mi trabajo. Mauricio terminó de limpiar el área más sucia. Se levantó, exhausto, y el agua goteaba de su ropa. Se sentía sucio, pero de una manera diferente. La humillación lo había limpiado de su arrogancia. En ese momento, la puerta del almacén se abrió en la parte trasera. Un par de operarios de la agencia, con guantes blancos, condujeron la camioneta. Y cuando la vieron, todos los presentes entendieron por qué don Rigoberto había insistido en el color. Era una bestia. La misma todoterreno de alta gama, pero en un rojo cereza profundo, casi borgoña, que brillaba bajo las luces. El color era vibrante, fuerte, como la sangre y la pasión. Parecía el color exacto del amanecer en la sierra.
La camioneta se detuvo justo donde antes estaba la camioneta negra. Era imponente. Ahí está, don Rigoberto, dijo Ricardo, con orgullo forzado. La versión más equipada. Con el sistema de tracción total que usted necesita para esos caminos difíciles. Don Rigoberto se levantó de la silla. Caminó lentamente hacia la camioneta roja. Mauricio, con el trapo sucio colgando de su mano, lo siguió con la mirada. Rigo tocó el metal pulido de la camioneta. Parecía estar sopesando el valor de esa máquina contra el valor de los años de sudor que había costado. Perfecto. Ahora, la plata. Ricardo le había preparado una pequeña mesa auxiliar con una silla cómoda. Don Rigoberto, permítame contar. Es una cantidad grande y necesitamos hacer un acta de origen de fondos. Cuente, joven. Pero cuente aquí, donde me humillaron. Ricardo se sentó y, temblando, abrió el primer saco. Cuando volcó el contenido sobre la mesa, el impacto visual fue increíble. No eran billetes nuevos. Eran billetes que habían pasado por miles de manos, billetes que olían a humedad, a tierra, a veces a humo de leña. Estaban apilados en fajos irregulares, ligados con bandas elásticas que se rompían al tocarlas. El conteo fue un proceso largo y tedioso. Ricardo sudaba. Los otros vendedores se acercaron, hipnotizados por la cantidad de papel moneda. Era una fortuna palpable, tangible, que no venía de una transferencia bancaria aséptica, sino del esfuerzo puro. Mientras Ricardo contaba, Rigo le habló a Mauricio, que seguía de pie, sosteniendo el balde. Usted me preguntó qué tipo de uso le iba a dar, joven. ¿Se acuerda? Sí, don Rigoberto. Usted pensó que iba a cargar sacos de papa o leña, ¿verdad? Mauricio asintió, en silencio. No. Yo voy a llevar a mis nietos. Y a mi esposa, que ya está cansada de los caminos malos. Y sí, voy a llevar herramienta, pero la voy a llevar limpia, porque esta camioneta la voy a cuidar. Y el lodo que le entre, será lodo de trabajo. Pero la camioneta no es solo para el trabajo. Es para la comodidad que mi familia se ganó. Don Rigoberto se acercó a la camioneta roja, y con un gesto que no era de un millonario, sino de un padre, abrió la puerta del conductor. El olor a cuero nuevo invadió la sala. Joven, llamó a Mauricio, que se acercó con cautela. Venga. Mauricio se acercó, temiendo que Rigo le pidiera limpiar el interior. Mire, dijo Rigo, señalando el panel de control. Usted me dijo que la presentación es todo. Y es verdad. Pero la presentación de un hombre no está en su traje, sino en su palabra y en el fruto de su esfuerzo. Mauricio no supo qué decir. La lección era más profunda que el lodo. Yo no vengo a vengarme, joven, dijo Rigo, viéndole la cara de vergüenza. Yo solo quería que usted entendiera que si va a vender carros tan caros, tiene que aprender a ver más allá del lodo. Porque a veces, el lodo esconde más oro que el traje que usted lleva puesto. Ricardo interrumpió, con la voz temblorosa de emoción. Don Rigoberto. Son $120,000 exactos. La camioneta y las extras. Está completo. El resto de los billetes, que sumaban unos $10,000 más, quedaron en la mesa. Esa es mi propina, dijo Rigo, señalando el excedente. Para los jóvenes que me ayudaron a traer los sacos, y para usted, Ricardo, por hacer su trabajo. Ricardo estaba a punto de llorar de la emoción. $10,000 de propina. Pero, continuó Rigo, mirando a Mauricio, el joven Mauricio no ha terminado su trabajo. Mauricio sintió un nudo en el estómago. ¿Qué más le iba a pedir? Usted limpió mi lodo. Y eso está bien. Ahora, quiero que me dé la mano. Mauricio dudó. Su mano estaba sucia del agua del balde. Démela, insistió Rigo. Mauricio estiró la mano, avergonzado por la mugre. Don Rigoberto no la tomó con asco. La tomó con una firmeza poderosa, la de un hombre que ha trabajado la tierra toda su vida. Gracias, joven. Usted aprendió una lección. Y yo me llevo mi camioneta. Rigo se subió al asiento del conductor de la camioneta roja.
El motor rugió, un sonido grave y potente que llenó el concesionario. Era la banda sonora de la victoria de la humildad sobre la soberbia. Ricardo, el gerente, corrió a abrirle la puerta de cristal, casi postrándose ante la camioneta. Don Rigoberto no encendió el aire acondicionado. Abrió la ventanilla, y antes de salir, miró una última vez a Mauricio, que seguía de pie, junto a su balde de agua sucia. Y por favor, joven, dijo Rigo. Cuando limpie el balde, no lo tire. Guárdelo. Es un buen recordatorio de dónde viene el verdadero valor. Y con eso, don Rigoberto, el hombre del lodo, condujo la camioneta roja, valorada en una fortuna, fuera del concesionario de lujo. El vehículo, flamante y poderoso, se deslizó sobre el asfalto caliente, dejando atrás el silencio sepulcral. El silencio que quedó era más pesado que el lodo. Ricardo, aún en la puerta, se volteó hacia Mauricio, su rostro pasó de la alegría de la comisión a una frialdad glacial. Mauricio, dijo Ricardo, con una voz que prometía tormenta. Venga a mi oficina. Ahora. Mauricio supo que la limpieza del piso era solo la primera parte del castigo. Había perdido la comisión más grande del año, había humillado al cliente más solvente que jamás habían tenido, y había sido forzado a limpiar el piso frente a toda la agencia. Se dirigió a la oficina del gerente, dejando el balde amarillo en el rincón. El mármol estaba impecable, pero su carrera, sentía, estaba hecha un desastre. Ricardo entró, cerró la puerta de golpe y señaló la silla frente a su escritorio. Siéntese, Mauricio. Y antes de que diga una palabra, quiero que me explique una cosa. ¿Cuánto tiempo lleva usted vendiendo aquí? 7 años, Ricardo. Y soy el mejor vendedor de la región. Y en 7 años, ¿nunca le enseñaron que la primera regla de las ventas es no juzgar un libro por su portada? Ni un carro por el lodo en las botas del dueño. Ricardo golpeó la mesa con el puño. Ese hombre, don Rigoberto, no es un simple agricultor. ¿Usted vio el efectivo? Ese dinero no se junta con 4 vacas. Ese hombre es el dueño de la cooperativa de exportación más grande de la sierra. Él tiene más tierra que el gobernador. Y usted lo mandó a buscar un carro usado. Mauricio bajó la mirada, avergonzado. Yo me disculpé, Ricardo. Hice lo que me pidió. Limpié el piso. Limpiar el piso no limpia la imagen de esta agencia. Don Rigoberto vino aquí buscando respeto y usted le dio desprecio. ¿Sabe por qué me llamó a mí en lugar de irse? Porque es un hombre de principios. Quería que yo viera cómo usted aprendía la lección. Ricardo tomó un respiro profundo, intentando calmar su ira. Usted acaba de perder su comisión. Toda. El trato lo cerré yo. Mauricio levantó la cabeza de golpe. Pero yo lo atendí. Yo hice el primer contacto. Usted hizo el último contacto, Mauricio. Y fue para humillarlo. Su comisión, la que ascendía a una cifra de 5 ceros, se va para el fondo de bonificación de la agencia. Yo lo pondré bajo revisión por 3 meses. Si vuelve a cometer un error de juicio como este, está fuera. Mauricio sintió el golpe financiero con la misma fuerza que había sentido el golpe emocional. La soberbia cuesta, y a él le había costado una fortuna. Pero, Ricardo. Silencio. Ahora, vaya y pida disculpas al resto del personal. Y luego, vaya a la recepción y dígale a mi secretaria que le imprima el catálogo de vehículos utilitarios. Los que valen menos de $20,000. ¿Para qué, Ricardo? Porque a partir de mañana, usted solo va a vender los modelos básicos. Los que nadie quiere. Los que compran la gente humilde. Usted necesita recordar cómo se siente venderle a alguien que realmente necesita un carro, no a alguien que solo está buscando lujo. Mauricio entendió. No era un despido, era una degradación. Una penitencia pública por su pecado de arrogancia. Salió de la oficina del gerente, sintiéndose como si llevara puesto el traje de limpieza. Los otros vendedores lo miraban, pero ahora no había burla, solo una advertencia silenciosa: la arrogancia es un lujo que no se pueden permitir.
Mientras caminaba hacia su escritorio, vio el balde amarillo, el trapo sucio, y el rastro de lodo que, aunque invisible, aún parecía impregnar el aire. Mauricio se sentó, tomó el catálogo de utilitarios, y por primera vez, miró las fotos de los carros más pequeños, los más sencillos, con una nueva perspectiva. Pensó en don Rigoberto, conduciendo su camioneta roja hacia la sierra. Pensó en el peso de los billetes sucios, y en el poder que no venía de la billetera, sino de la tierra. La tarde se alargaba, y Mauricio se quedó solo, mirando el catálogo, preguntándose si alguna vez podría recuperar la confianza en sí mismo. Había pasado de ser el rey de las ventas a ser el vendedor de los modelos básicos. La lección de don Rigoberto había sido brutal, pero justa. Y apenas estaba comenzando a asimilarla. Continuará. Miren, si un rayo hubiera caído en medio del concesionario, no habría causado tanto impacto como la orden de don Rigoberto. Mauricio se quedó petrificado. Limpiar. Él, el que usaba pañuelos de lino para secarse el sudor, el que se negaba a tocar el carro de un cliente si no había cerrado el trato, ahora tenía que fregar el piso. Y no cualquier piso, el mármol reluciente de Autos Elite, manchado por el lodo que él mismo había despreciado. Ricardo, el gerente, no le dio tiempo a pensar. ¿Escuchaste, Mauricio? Muévete. Don Rigoberto necesita sus implementos de limpieza. Mauricio sintió un ardor en la cara. Sus colegas, que antes lo admiraban, ahora lo miraban con una mezcla de lástima, justicia poética y un poquito de risa reprimida. El cliente del sedán, un hombre de negocios que venía con su esposa, se había sentado en un sillón cercano, disfrutando del espectáculo como si fuera la mejor telenovela de la tarde. Con la dignidad hecha pedazos, Mauricio se quitó el saco azul y lo dobló con cuidado, como si fuera lo único que le quedaba de su identidad. Caminó hacia la trastienda, donde guardaban los productos de limpieza, un lugar que él nunca visitaba. Cuando regresó, la imagen era ridícula. Mauricio, el dios de las ventas, llevaba en una mano un balde de plástico amarillo, de esos viejos y abollados, y en la otra, un trapo de piso raído y húmedo. El contraste entre su corbata de seda y el balde era doloroso. Don Rigoberto, mientras tanto, estaba sentado en una de las sillas de espera de cuero, observando. Los dos ayudantes se habían retirado discretamente, dejando los sacos de dinero a un lado, como si fueran dos bolsas de basura. Aquí está, don Rigoberto, murmuró Mauricio, sintiendo el peso de cada sílaba. Gracias, joven, respondió Rigo, con una amabilidad que sonaba peor que un regaño. Ahora, por favor, limpie bien. No quiero que se me acuse de dejar sucio el lugar. Mauricio se arrodilló. Y ahí empezó la verdadera lección. El lodo de don Rigoberto no era polvo superficial. Era barro de sierra, pesado, que se había secado parcialmente y se había adherido al mármol pulido como cemento. Mauricio metió el trapo en el agua, que inmediatamente se puso color café oscuro. Empezó a frotar. El primer intento fue patético. El trapo resbalaba. Tuvo que usar la uña para raspar las costras más grandes. Su impeccable pantalón de diseñador se mojó inmediatamente en las rodillas. El agua sucia salpicó su camisa de marca. Por primera vez en años, Mauricio estaba sudando, pero no por el calor del sol, sino por la vergüenza y el esfuerzo físico. Ricardo, el gerente, viendo la situación, se acercó a don Rigoberto con una reverencia que haría sonrojar a un mayordomo de palacio. Don Rigoberto, por favor, permítame ofrecerle algo de tomar. ¿Un café de alta montaña? ¿Agua mineral de manantial? Lo que usted desee. Agua pura, joven. Fresca, si tiene, dijo Rigo. Mientras Ricardo corría a buscar el agua, el silencio en el concesionario era roto solo por el sonido del trapo de Mauricio raspando el piso. Mauricio, jadeando, se detuvo un momento para mirar su trabajo. Había limpiado un pequeño círculo. El resto del rastro de lodo se extendía por varios metros, un mapa de la humillación. Don Rigoberto lo miró, sin prisa. ¿Cansado, joven? Preguntó Rigo. Mauricio no respondió, solo apretó la mandíbula y siguió frotando. Mire, joven Mauricio,
Continuó Rigo, su voz calmada resonando en el silencio, este lodo que usted está limpiando no es solo suciedad. Es mi vida. Es lo que me da para comprar esta camioneta. Es el sudor de mi espalda y el de mis hijos, trabajando la tierra. Usted lo vio y pensó que era basura. Mauricio se sintió obligado a hablar, aunque fuera para defenderse un poco. Yo no pensé que fuera basura, don Rigoberto. Yo pensé que se había equivocado de lugar. Y yo le pregunté que cuánto tenía para invertir. Y usted me dijo que no podía pagarlo. ¿Usted cree que la plata que viene de la tierra es menos valiosa que la plata que viene de un banco? Ricardo regresó con el agua, sirviéndola en una copa de cristal para Rigo. Se quedó de pie, nervioso, observando cómo su vendedor estrella estaba limpiando el piso. Don Rigoberto, le aseguro que Mauricio ha aprendido una lección valiosa hoy, intervino Ricardo, intentando salvar la situación. La lección no es para él, es para el lodo, dijo Rigo, bebiendo lentamente su agua. Yo no necesito que me respeten por mi plata, sino por mi trabajo. Mauricio terminó de limpiar el área más sucia. Se levantó, exhausto, y el agua goteaba de su ropa. Se sentía sucio, pero de una manera diferente. La humillación lo había limpiado de su arrogancia. En ese momento, la puerta del almacén se abrió en la parte trasera. Un par de operarios de la agencia, con guantes blancos, condujeron la camioneta. Y cuando la vieron, todos los presentes entendieron por qué don Rigoberto había insistido en el color. Era una bestia. La misma todoterreno de alta gama, pero en un rojo cereza profundo, casi borgoña, que brillaba bajo las luces. El color era vibrante, fuerte, como la sangre y la pasión. Parecía el color exacto del amanecer en la sierra. La camioneta se detuvo justo donde antes estaba la camioneta negra. Era imponente. Ahí está, don Rigoberto, dijo Ricardo, con orgullo forzado. La versión más equipada. Con el sistema de tracción total que usted necesita para esos caminos difíciles. Don Rigoberto se levantó de la silla. Caminó lentamente hacia la camioneta roja. Mauricio, con el trapo sucio colgando de su mano, lo siguió con la mirada. Rigo tocó el metal pulido de la camioneta. Parecía estar sopesando el valor de esa máquina contra el valor de los años de sudor que había costado. Perfecto. Ahora, la plata. Ricardo le había preparado una pequeña mesa auxiliar con una silla cómoda. Don Rigoberto, permítame contar. Es una cantidad grande, y necesitamos hacer un acta de origen de fondos. Cuente, joven. Pero cuente aquí, donde me humillaron. Ricardo se sentó y, temblando, abrió el primer saco. Cuando volcó el contenido sobre la mesa, el impacto visual fue increíble. No eran billetes nuevos. Eran billetes que habían pasado por miles de manos, billetes que olían a humedad, a tierra, a veces a humo de leña. Estaban apilados en fajos irregulares, ligados con bandas elásticas que se rompían al tocarlas. El conteo fue un proceso largo y tedioso. Ricardo sudaba. Los otros vendedores se acercaron, hipnotizados por la cantidad de papel moneda. Era una fortuna palpable, tangible, que no venía de una transferencia bancaria aséptica, sino del esfuerzo puro. Mientras Ricardo contaba, Rigo le habló a Mauricio, que seguía de pie, sosteniendo el balde. Usted me preguntó qué tipo de uso le iba a dar, joven. ¿Se acuerda? Sí, don Rigoberto. Usted pensó que iba a cargar sacos de papa o leña, ¿verdad? Mauricio asintió, en silencio. No. Yo voy a llevar a mis nietos. Y a mi esposa, que ya está cansada de los caminos malos. Y sí, voy a llevar herramienta, pero la voy a llevar limpia, porque esta camioneta la voy a cuidar. Y el lodo que le entre, será lodo de trabajo. Pero la camioneta no es solo para el trabajo. Es para la comodidad que mi familia se ganó. Don Rigoberto se acercó a la camioneta roja, y con un gesto que no era de un millonario, sino de un padre, abrió la puerta del conductor. El olor a cuero nuevo invadió la sala. Joven, llamó a Mauricio, que se acercó con cautela. Venga. Mauricio se acercó, temiendo que Rigo le pidiera limpiar el interior.
Mire, dijo Rigo, señalando el panel de control. Usted me dijo que la presentación es todo. Y es verdad. Pero la presentación de un hombre no está en su traje, sino en su palabra y en el fruto de su esfuerzo. Mauricio no supo qué decir. La lección era más profunda que el lodo. Yo no vengo a vengarme, joven, dijo Rigo, viéndole la cara de vergüenza. Yo solo quería que usted entendiera que si va a vender carros tan caros, tiene que aprender a ver más allá del lodo. Porque a veces, el lodo esconde más oro que el traje que usted lleva puesto. Ricardo interrumpió, con la voz temblorosa de emoción. Don Rigoberto. Son $120,000 exactos. La camioneta y las extras. Está completo. El resto de los billetes, que sumaban unos $10,000 más, quedaron en la mesa. Esa es mi propina, dijo Rigo, señalando el excedente. Para los jóvenes que me ayudaron a traer los sacos, y para usted, Ricardo, por hacer su trabajo. Ricardo estaba a punto de llorar de la emoción. $10,000 de propina. Pero, continuó Rigo, mirando a Mauricio, el joven Mauricio no ha terminado su trabajo. Mauricio sintió un nudo en el estómago. ¿Qué más le iba a pedir? Usted limpió mi lodo. Y eso está bien. Ahora, quiero que me dé la mano. Mauricio dudó. Su mano estaba sucia del agua del balde. Démela, insistió Rigo. Mauricio estiró la mano, avergonzado por la mugre. Don Rigoberto no la tomó con asco. La tomó con una firmeza poderosa, la de un hombre que ha trabajado la tierra toda su vida. Gracias, joven. Usted aprendió una lección. Y yo me llevo mi camioneta. Rigo se subió al asiento del conductor de la camioneta roja. El motor rugió, un sonido grave y potente que llenó el concesionario. Era la banda sonora de la victoria de la humildad sobre la soberbia. Ricardo, el gerente, corrió a abrirle la puerta de cristal, casi postrándose ante la camioneta. Don Rigoberto no encendió el aire acondicionado. Abrió la ventanilla, y antes de salir, miró una última vez a Mauricio, que seguía de pie, junto a su balde de agua sucia. Y por favor, joven, dijo Rigo. Cuando limpie el balde, no lo tire. Guárdelo. Es un buen recordatorio de dónde viene el verdadero valor. Y con eso, don Rigoberto, el hombre del lodo, condujo la camioneta roja, valorada en una fortuna, fuera del concesionario de lujo. El vehículo, flamante y poderoso, se deslizó sobre el asfalto caliente, dejando atrás el silencio sepulcral. El silencio que quedó era más pesado que el lodo. Ricardo, aún en la puerta, se volteó hacia Mauricio, su rostro pasó de la alegría de la comisión a una frialdad glacial. Mauricio, dijo Ricardo, con una voz que prometía tormenta. Venga a mi oficina. Ahora. Mauricio supo que la limpieza del piso era solo la primera parte del castigo. Había perdido la comisión más grande del año, había humillado al cliente más solvente que jamás habían tenido, y había sido forzado a limpiar el piso frente a toda la agencia. Se dirigió a la oficina del gerente, dejando el balde amarillo en el rincón. El mármol estaba impecable, pero su carrera, sentía, estaba hecha un desastre. Ricardo entró, cerró la puerta de golpe y señaló la silla frente a su escritorio. Siéntese, Mauricio. Y antes de que diga una palabra, quiero que me explique una cosa. ¿Cuánto tiempo lleva usted vendiendo aquí? 7 años, Ricardo. Y soy el mejor vendedor de la región. Y en 7 años, ¿nunca le enseñaron que la primera regla de las ventas es no juzgar un libro por su portada? Ni un carro por el lodo en las botas del dueño. Ricardo golpeó la mesa con el puño. Ese hombre, don Rigoberto, no es un simple agricultor. ¿Usted vio el efectivo? Ese dinero no se junta con 4 vacas. Ese hombre es el dueño de la cooperativa de exportación más grande de la sierra. Él tiene más tierra que el gobernador. Y usted lo mandó a buscar un carro usado. Mauricio bajó la mirada, avergonzado. Yo me disculpé, Ricardo. Hice lo que me pidió. Limpié el piso. Limpiar el piso no limpia la imagen de esta agencia.
Don Rigoberto vino aquí buscando respeto y usted le dio desprecio. ¿Sabe por qué me llamó a mí en lugar de irse? Porque es un hombre de principios. Quería que yo viera cómo usted aprendía la lección. Ricardo tomó un respiro profundo, intentando calmar su ira. Usted acaba de perder su comisión. Toda. El trato lo cerré yo. Mauricio levantó la cabeza de golpe. Pero yo lo atendí. Yo hice el primer contacto. Usted hizo el último contacto, Mauricio. Y fue para humillarlo. Su comisión, la que ascendía a una cifra de 5 ceros, se va para el fondo de bonificación de la agencia. Yo lo pondré bajo revisión por 3 meses. Si vuelve a cometer un error de juicio como este, está fuera. Mauricio sintió el golpe financiero con la misma fuerza que había sentido el golpe emocional. La soberbia cuesta, y a él le había costado una fortuna. Pero, Ricardo. Silencio. Ahora, vaya y pida disculpas al resto del personal. Y luego, vaya a la recepción y dígale a mi secretaria que le imprima el catálogo de vehículos utilitarios. Los que valen menos de $20,000. ¿Para qué, Ricardo? Porque a partir de mañana, usted solo va a vender los modelos básicos. Los que nadie quiere. Los que compran la gente humilde. Usted necesita recordar cómo se siente venderle a alguien que realmente necesita un carro, no a alguien que solo está buscando lujo. Mauricio entendió. No era un despido, era una degradación. Una penitencia pública por su pecado de arrogancia. Salió de la oficina del gerente, sintiéndose como si llevara puesto el traje de limpieza. Los otros vendedores lo miraban, pero ahora no había burla, solo una advertencia silenciosa: la arrogancia es un lujo que no se pueden permitir. Mientras caminaba hacia su escritorio, vio el balde amarillo, el trapo sucio, y el rastro de lodo que, aunque invisible, aún parecía impregnar el aire. Mauricio se sentó, tomó el catálogo de utilitarios, y por primera vez, miró las fotos de los carros más pequeños, los más sencillos, con una nueva perspectiva. Pensó en don Rigoberto, conduciendo su camioneta roja hacia la sierra. Pensó en el peso de los billetes sucios, y en el poder que no venía de la billetera, sino de la tierra. La tarde se alargaba, y Mauricio se quedó solo, mirando el catálogo, preguntándose si alguna vez podría recuperar la confianza en sí mismo. Había pasado de ser el rey de las ventas a ser el vendedor de los modelos básicos. La lección de don Rigoberto había sido brutal, pero justa. Y apenas estaba comenzando a asimilarla. El día siguiente fue un infierno psicológico. Mauricio llegó a la agencia antes que nadie. Se puso su traje azul, el mismo de la víspera, pero ahora se sentía como una armadura abollada. Su mente seguía anclada en la oficina de Ricardo: usted solo va a vender los modelos básicos. Su antiguo puesto, cerca de las camionetas de lujo, estaba vacío. Ricardo lo había reubicado a la esquina más alejada del salón, justo al lado del modelo básico, blanco, el mismo vehículo que había usado para humillar a don Rigoberto. Era su isla del castigo. Los otros vendedores entraron, lo saludaron con una cortesía forzada que gritaba: sabemos lo que hiciste. Antes, Mauricio recibía chistes, palmadas en la espalda, y preguntas sobre sus planes de fin de semana. Ahora, solo había miradas rápidas y la prisa por alejarse. Nadie quería la mala suerte del vendedor degradado. Ricardo apareció, con su actitud de jefe implacable. Se acercó a Mauricio. ¿Tiene el catálogo, Mauricio? Sí, Ricardo. Bien. Olvídese del cuero italiano y los caballos de fuerza. Ahora va a hablar de litros por kilómetro y garantías de motor sencillas. Y por favor, sonría. La gente que compra estos carros es gente trabajadora, y merecen una atención honesta. Mauricio asintió. Honestidad. Una palabra que no había usado en el trabajo en años. La mañana fue lenta. Los clientes de autos elite solían ser ejecutivos, empresarios, gente que llegaba en sus propios carros caros para cambiarlos por algo más nuevo. Esos clientes pasaban de largo por la esquina de Mauricio, lanzándole miradas de curiosidad. Pero, a media mañana, llegó su primer cliente de modelo básico. Entró una pareja.
No en traje, sino con ropa limpia, pero visiblemente de trabajo. El hombre, de unos 50 años, tenía las manos curtidas y llevaba una gorra de béisbol. La mujer, con una blusa floreada, sostenía una lista arrugada en la mano. Parecían nerviosos, abrumados por el brillo y el silencio del concesionario. Mauricio, por inercia, se ajustó la corbata y activó su antigua sonrisa depredadora. Buenos días, bienvenidos a Autos Elite, dijo, con un tono que seguía siendo demasiado formal y distante. La pareja se detuvo frente al utilitario blanco. Buenos días, joven, dijo el hombre, un tal don Pedro. Venimos a ver el carro pequeño. ¿El que es económico? Ah, sí, el modelo básico, respondió Mauricio, y la condescendencia se coló en su voz a pesar de sus esfuerzos. Un vehículo, funcional. Ideal si usted necesita algo para moverse sin grandes exigencias. Don Pedro frunció el ceño. La mujer, doña Marta, sacó la lista. Funcional, sí, dijo ella. Pero, ¿cuánto rinde la gasolina en su vida? Porque vivimos en una colina, joven. Y mi esposo usa el carro para llevar las tortillas al mercado. Necesito que quepan bien las canastas. ¿Tiene buen espacio en la cajuela? Mauricio se quedó en blanco. En su entrenamiento para vender camionetas de 100,000 pesos, nunca le preguntaron por el espacio para canastas de tortillas. Él solo sabía del sistema de navegación satelital y el control de tracción en arena. La cajuela es adecuada, balbuceó. ¿Adecuada cuánto? Insistió doña Marta, señalando la lista. ¿Caben 3 canastas grandes apiladas? Si no caben, no nos sirve. Tenemos que hacer 2 viajes. Mauricio sintió el pánico. Si le preguntaban qué tipo de cuero llevaban los asientos de la camioneta negra, él recitaba la procedencia de la vaca. Pero de la capacidad de carga del modelo básico, no sabía nada. Permítame, tengo el manual, dijo, sintiéndose humillado al tener que buscar la información básica. Se apresuró a su escritorio y encontró el folleto. Mientras fingía buscar, escuchó a don Pedro decirle a doña Marta. Este joven es como los otros, Marta. Solo quiere vendernos la idea. No sabe del carro. Esa frase le dolió más que la pérdida de la comisión. No sabe del carro. Era la verdad. Él solo sabía de prestigio. Mauricio regresó, se obligó a quitar la sonrisa forzada y miró a doña Marta a los ojos. Disculpe. No lo sé de memoria. Pero, el volumen de carga es de 350 litros. Doña Marta lo miró como si le hubiera hablado en chino. Joven, ¿qué son 350 litros en canastas de tortillas? Mauricio se sintió derrotado. La venta de lujo era abstracta, la venta de necesidad era brutalmente concreta. Mire, doña Marta, don Pedro. Hagamos algo. Venga. Abrió la cajuela del pequeño auto. Era diminuta. ¿Tiene una de sus canastas a la mano? Preguntó Mauricio. Don Pedro dudó, luego señaló una bolsa de tela que llevaban. Aquí tenemos una vacía, pero la grande es del doble de este tamaño. Mauricio sintió la desesperación. Iba a perder su primera venta de su nueva, humilde carrera. Y si perdía esto, Ricardo lo mataría. Entonces, recordó la lección de don Rigoberto, la honestidad. Mire, don Pedro. Le voy a ser sincero. No creo que quepan 3 canastas grandes. Para 3, usted necesitaría un vehículo más grande, quizás una pequeña camioneta de carga abierta. Pero eso le costaría más, y el rendimiento de gasolina sería terrible. Mauricio se arrodilló, algo que solo había hecho antes para limpiar el lodo. Lo que sí le puedo decir es que este carro es el más económico del país en gasolina. Le va a ahorrar mucho dinero en su ruta diaria. ¿Y si solo lleva 2 canastas grandes y una pequeña? O quizás, si consigue canastas un poco más altas, aprovechamos el espacio vertical. Por primera vez, Mauricio estaba asesorando, no vendiendo. Estaba pensando en el problema del cliente, no en su comisión. Don Pedro se acercó y miró el interior.
Marta, 2 canastas si caben, y el resto lo ponemos en el asiento de atrás, ¿verdad? Doña Marta, que había visto el cambio en la actitud de Mauricio, suavizó su expresión. ¿Y la garantía, joven? ¿El motor aguanta la subida de la colina con peso? Mauricio, que había pasado la noche estudiando por miedo a Ricardo, pudo responder con confianza. El motor tiene un sistema de inyección directa que le da muy buen torque en bajas revoluciones. Y la garantía es de 3 años o 60.000 kilómetros, lo que pase primero. Y sí, tiene un sistema de suspensión reforzado. Súbase, don Pedro. Maneje el carro en el estacionamiento. Sienta la suspensión. Don Pedro se subió. No era un viaje de placer, sino una prueba de trabajo. Mientras don Pedro daba la vuelta, doña Marta se quedó con Mauricio. Gracias, joven. Usted es el único que nos ha hablado de canastas y gasolina, no de lujos. La pequeña venta se cerró media hora después. La comisión de Mauricio fue ridículamente pequeña, lo suficiente para pagar una cena modesta. Pero cuando don Pedro y doña Marta se fueron, él sintió un calor en el pecho que no había sentido al vender la camioneta más cara. Había resuelto un problema real. Las semanas siguientes fueron una tortura lenta, pero productiva. Mauricio se convirtió en el experto del modelo básico. Se aprendió cada detalle técnico, cada tornillo, cada ventaja en el consumo de combustible. Dejó de usar su gel para el cabello y su sonrisa de plástico. Su traje se arrugaba, su corbata se aflojaba. Empezó a tratar con clientes que venían con sus hijos, con personas que habían ahorrado peso por peso durante años, con pequeños emprendedores que necesitaban el carro para que el negocio no se cayera. Eran clientes que no buscaban estatus, sino supervivencia. Mauricio empezó a entender que vender un carro básico era una responsabilidad mucho mayor que vender un carro de lujo. Si un millonario compraba un carro que fallaba, compraba otro. Si don Pedro compraba un carro que fallaba, su negocio de tortillas se hundía. Su lenguaje cambió. Ya no decía lujoso, decía duradero. Ya no decía exclusivo, decía confiable. Un día, Ricardo se acercó a su rincón. Mauricio, ¿cómo van las ventas del básico? Bien, Ricardo. Cerramos 5 esta semana. Es lo que se puede esperar de este modelo. No me refiero a los números. Me refiero a usted. ¿Cómo se siente? Mauricio miró el catálogo del utilitario, la portada ya gastada por el uso. Me siento útil, Ricardo. Antes, yo era un intermediario entre el lujo y la vanidad. Ahora, siento que estoy vendiendo herramientas de trabajo. Ricardo asintió, una rara sonrisa en su rostro. Don Rigoberto me llamó. Mauricio se tensó. Sí. ¿Le pasó algo a la camioneta roja? No. Dijo que la camioneta es una bestia. Que está feliz. Y me preguntó por usted. ¿Y qué le dijo? Le dije que estaba vendiendo los modelos básicos. Y le dije que usted estaba aprendiendo. ¿Y qué dijo él? Me dijo, el joven Mauricio tiene buen potencial. Solo necesitaba lodo en los zapatos para ver la tierra donde crece el dinero. Ricardo le dio una palmada en el hombro. Siga así, Mauricio. Cuando cumpla los 3 meses de penitencia, hablaremos de su reasignación. Pero Mauricio ya no quería la reasignación. Había encontrado una satisfacción en su rincón que el lujo nunca le había dado. Una tarde, mientras cerraba la agencia, Mauricio pasó por el cuartito de limpieza. Ahí seguía el balde amarillo, el balde abollado que don Rigoberto le había dicho que guardara. Mauricio lo tomó, lo lavó con cuidado hasta que el plástico sucio recuperó su color y lo dejó al lado de su escritorio. Era su trofeo, el recordatorio de que la verdadera venta no era sobre el precio, sino sobre la persona. Mauricio había aprendido la lección del lodo. Pero el destino, a veces, tiene una manera curiosa de poner a prueba las lecciones aprendidas. Y la prueba más grande estaba por llegar. Habían pasado exactamente 3 meses desde el incidente con don Rigoberto. Mauricio había cumplido su penitencia. Había vendido más modelos básicos que cualquier otro vendedor en la historia de la agencia.
Ricardo lo llamó a su oficina. Mauricio, ha cumplido su tiempo. Su desempeño en el segmento utilitario ha sido excepcional. Demostró que puede venderle a cualquiera. Y lo que es más importante, demostró humildad. A partir de mañana, regresa a las ventas generales. Puede vender lo que quiera, incluyendo las camionetas grandes. Mauricio sintió la vieja emoción. La oportunidad de recuperar su estatus, su salario, su vida. Gracias, Ricardo. No lo defraudaré. Lo sé. Pero tengo una condición. Dígame. Cuando venda un carro de lujo, quiero que se acuerde del balde amarillo. Y de don Rigoberto. Mauricio sonrió. Lo tengo aquí, en mi escritorio, Ricardo. No lo olvido. Al día siguiente, Mauricio se puso un traje nuevo, diferente al azul abollado. Este era gris, más discreto. Su cabello estaba peinado, pero sin el exceso de gel. Se paró cerca de la entrada, sintiendo el aroma familiar del cuero y la cera. Pero algo había cambiado en él. Ya no miraba los zapatos de los clientes. Miraba sus manos. Estaba a punto de cerrar un trato preliminar con un joven ejecutivo que buscaba un sedán deportivo, cuando la puerta de cristal se deslizó. Entró una mujer. No venía sucia de lodo, sino de una manera diferente, venía empapada. Estaba lloviendo a cántaros afuera, una tormenta tropical que había caído de golpe sobre la ciudad. Su ropa estaba pegada a su cuerpo, y sus zapatos de trabajo, que parecían ser de enfermera o de cocinera, estaban completamente mojados. Llevaba el cabello recogido y la cara cansada. Se quedó parada cerca de la entrada, temblando ligeramente por el frío del aire acondicionado. Miraba los carros con esa misma curiosidad lenta y humilde que había visto en don Rigoberto. Los otros vendedores la ignoraron. Parecía que solo había entrado para refugiarse de la lluvia. Mauricio sintió un tirón en el estómago. El viejo Mauricio la habría ignorado. El nuevo Mauricio se acercó. Buenas tardes, señora. ¿Puedo ayudarla? La mujer se volteó, sorprendida de que alguien en ese templo de lujo se hubiera dignado a hablarle. Buenas tardes, joven. Solo estoy viendo. La lluvia me agarró de sorpresa. Claro, pase, póngase cómoda. ¿Busca usted algún modelo en particular? Ella miró el modelo básico, blanco, el que estaba en el rincón. Ese me gusta. Es pequeño. Yo necesito algo que me sirva para ir al hospital. Trabajo en las noches. Y el bus ya no es seguro a esa hora. Mauricio sintió la urgencia en su voz. No era un capricho, era una necesidad de seguridad. Venga, le muestro el carro. Es muy económico. Mientras la guiaba hacia el rincón, el ejecutivo que estaba con Mauricio se impacientó. Disculpe, ¿me va a dejar esperando por esa señora? Mauricio se detuvo, miró al ejecutivo, y sonrió, pero no la sonrisa falsa de antes. Señor, esta señora necesita seguridad para ir a trabajar. Yo necesito ayudarla. Si me espera, lo atenderé con gusto. Si no, mi colega Carlos está libre. El ejecutivo se quedó boquiabierto. Mauricio nunca había dejado una venta de lujo por un cliente pequeño. Mauricio no esperó la respuesta y siguió con la mujer. Le explicó cada detalle del modelo básico, desde la eficiencia del combustible hasta la potencia de los faros para la carretera oscura. La mujer, que se llamaba Teresa, escuchó con atención. Había ahorrado un poco, pero no tenía suficiente para el enganche. No se preocupe. Señora Teresa, dijo Mauricio, interrumpiéndola, y su voz no tenía la prisa de antes, sino una calma inesperada. Yo sé que el enganche es difícil. Pero si usted es enfermera y trabaja en el hospital, debe tener un historial de empleo estable, ¿verdad? Teresa, todavía empapada, asintió. Sí, joven. Llevo 14 años en el turno de la noche. Perfecto, dijo Mauricio, sintiendo esa punzada de satisfacción que le daba resolver un problema real. Mire, la mayoría de la gente que viene aquí busca planes de financiamiento que les permitan pagar el carro en el menor tiempo posible,
para ahorrarse los intereses. Pero usted no está comprando un lujo. Usted está comprando seguridad. ¿Me equivoco? No, joven. Es para no tener que caminar sola a las 11 de la noche. Entonces, no se preocupe por el tiempo. Vamos a estirar el plazo lo más que podamos. A 5 años, o incluso a 6, si es necesario. La cuota mensual le bajará tanto que el enganche se vuelve manejable. Y lo más importante, la cuota será más baja de lo que gasta ahora en taxis de emergencia o en medicinas por el resfriado que va a pescar por mojarse. Mauricio había usado la lógica del modelo básico, no vender un carro, sino vender una solución a un problema de la vida diaria. Teresa lo miró, y por primera vez, sus ojos cansados brillaron con esperanza. ¿De verdad se puede? Claro que sí. Venga a mi escritorio. Haremos los números con calma. Mauricio se volteó, dándole una última mirada al ejecutivo del sedán deportivo, que ya estaba frunciendo el ceño y hablando por teléfono, probablemente quejándose. Mauricio no sintió ni una pizca de remordimiento por haberlo abandonado. Mientras Teresa se secaba un poco con un pañuelo de papel y se sentaba frente a él, Mauricio notó que el balde amarillo, el que había lavado y guardado, estaba justo al lado de su silla. Le dio un pequeño toque con el pie. Era su ancla. El proceso de financiamiento de Teresa fue lento. Eran muchos papeles, muchas preguntas sobre su estabilidad económica. Mientras esperaban la aprobación, Mauricio se dio cuenta de que si hubiera atendido al ejecutivo, ya habría cerrado la venta y estaría en casa. Pero aquí estaba, a las 6 de la tarde, trabajando para que una enfermera pudiera tener un carro pequeño. Y se sentía bien. Finalmente, el banco aprobó el financiamiento. No era la mejor tasa de interés, pero era el carro. Teresa firmó los papeles con una mano temblorosa. Gracias, joven. Dios lo bendiga, dijo Teresa, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Me siento más segura solo de saber que tengo esto. No me agradezca, señora Teresa. Usted se lo ganó. En ese momento, el ejecutivo del sedán, harto de esperar, se levantó y se dirigió a Mauricio con el rostro rojo de ira. Es increíble. He estado aquí por 1 hora esperando para comprar un carro de $70,000 y usted me ignora por un utilitario de $15,000. ¿Quién se cree que es? Mauricio se levantó de su asiento. Ya no era el vendedor estrella que temía la confrontación. Había limpiado el lodo. Señor, dijo Mauricio, con una voz baja pero firme, usted vino a comprar un lujo que puede pagar sin problema. La señora Teresa vino a comprar seguridad para su vida. Mi prioridad hoy era la seguridad, no el lujo. Si no le parece, puede ir a otra agencia. El ejecutivo se quedó helado ante la nueva autoridad de Mauricio. Se dio media vuelta, maldiciendo, y salió por la puerta de cristal, justo a tiempo para que la lluvia amainara un poco. Teresa miró a Mauricio con admiración. Usted es un buen hombre, joven. Estoy aprendiendo a hacerlo, señora Teresa. Mauricio entregó las llaves del modelo básico a Teresa. Ella salió, contenta, hacia la calle. El pequeño carro blanco parecía un salvavidas en medio de la ciudad gris. Ricardo, que había estado observando la escena desde su oficina, salió con una expresión indescifrable. Mauricio, acabas de perder una comisión de casi $5,000. Lo sé, Ricardo. Y humillaste al ejecutivo. Él se humilló solo, Ricardo. El gerente se acercó a Mauricio y miró el balde amarillo. El balde funciona, ¿verdad? Funciona, Ricardo. Me recuerda que mi trabajo es más sobre la necesidad que sobre la vanidad. Ricardo sonrió. Bien. Porque tengo un encargo para ti. No es una venta. Es un viaje. ¿Un viaje? Sí. Don Rigoberto llamó hace una semana. Dijo que su camioneta roja estaba perfecta. Pero que necesita un favor de la agencia. Mauricio sintió un escalofrío. ¿El hombre del lodo regresaba para otra lección? ¿Qué favor, Ricardo? Quiere que alguien de la agencia vaya a su finca. Quiere que vea cómo el carro funciona en el terreno. Y quiere que le lleve algo.
Ricardo se acercó a su escritorio y sacó una caja de madera rústica, tallada, que olía a tierra húmeda y a café. ¿Quiere que le lleves esto? Y tienes que ir tú, Mauricio. Dijo que solo confiaría en el joven que limpió su lodo. Mauricio tomó la caja. Era pesada. ¿Qué es esto, Ricardo? No lo sé. Pero es importante. Mañana, tómate el día. Ve a la sierra. Y haz lo que don Rigoberto te pida. Es una orden. Y Mauricio, vístete cómodo. No dejes que el lodo te agarre desprevenido otra vez. A la mañana siguiente, Mauricio no se puso el traje. Se puso un pantalón de mezclilla limpio, una camisa polo sencilla y unas botas resistentes. Guardó el balde amarillo en el asiento trasero de su propio carro, un sedán modesto que nunca había exhibido. La dirección que le dio Ricardo lo llevó fuera de la ciudad, por carreteras asfaltadas que pronto se convirtieron en caminos de grava, y finalmente, en senderos de tierra roja. Eran las mismas carreteras que don Rigoberto había mencionado. El camino de mi finca es complicado. Mauricio condujo durante horas. El paisaje cambió de rascacielos a campos de cultivo, luego a montañas cubiertas de niebla y vegetación densa. El aire se hizo más fresco, más limpio, con olor a pino y a tierra mojada. Finalmente, llegó a un portón de madera inmenso, flanqueado por dos robustos pilares de piedra. Arriba, un letrero de madera quemada decía, Cooperativa Agrícola Rigoberto y Hijos. Un joven, que parecía ser uno de los que había ayudado a cargar los sacos de dinero, salió de una pequeña caseta. Buenos días. ¿Viene de la agencia? Buenos días. Soy Mauricio. Vengo de parte de don Rigoberto. Pase, don Mauricio. El camino adentro es mejor, pero igual necesita cuidado. Mauricio condujo por un camino de tierra bien mantenido, flanqueado por cafetales que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. No era una finca pequeña, era un imperio agrícola. Entendió que don Rigoberto no solo vendía cosechas, movía la economía de toda una región. Al final del camino, se abrió una vista espectacular. Una casa grande, de estilo colonial, pero moderna y bien cuidada, se alzaba sobre una colina. Y estacionada justo frente a la entrada principal, brillando bajo el sol de la mañana, estaba la camioneta roja. Parecía recién lavada, pero con marcas de barro seco en las llantas, cicatrices de batalla en el campo. Don Rigoberto estaba sentado en el porche, bebiendo café. Llevaba ropa limpia, pantalones de lona y una camisa de cuadros, pero la misma paz en el rostro. A su lado, estaba doña Elena, su esposa, una mujer amable con el cabello trenzado. Joven Mauricio. Qué gusto verlo por aquí. Exclamó Rigo, levantándose. Mauricio se bajó del carro, sintiendo de nuevo esa mezcla de respeto y vergüenza. Don Rigoberto, doña Elena. Es un placer. Ricardo me pidió que viniera a entregarle esto. Mauricio le tendió la caja de madera. Don Rigoberto la tomó, sonriendo. Gracias. Esta es la caja que le dije a Ricardo que me enviara. Pero primero, siéntese. Doña Elena, sírvale un café al muchacho. Es de nuestro mejor lote. Mientras doña Elena servía el café más aromático que Mauricio había probado en su vida, don Rigoberto abrió la caja. No había papeles, ni joyas. La caja estaba llena de tierra negra, fértil, que olía a vida. Y en el centro, había un pequeño brote de cafeto, apenas una plántula. Mauricio estaba confundido. Don Rigoberto, no entiendo. ¿Para qué es esto? Rigo dejó la caja en la mesa. Joven, ¿usted se acuerda de la lección que le di en la agencia? Sí, don Rigoberto. Sobre el lodo y el valor del trabajo. Exacto. Usted vio mi lodo y pensó que era suciedad. Pero yo le dije que el lodo de trabajo es sagrado. Que es donde crece el dinero. Usted limpió mi lodo. Y yo le di mi plata. Pero la lección no termina ahí. Don Rigoberto señaló la plántula. El dinero es como esta planta, Mauricio. No es un papel que se imprime en una fábrica lejos de la gente. Es algo que nace aquí, con esfuerzo.
Usted aprendió a respetar el origen de la riqueza. Ahora, quiero que aprenda a cultivarla. ¿Cultivarla?, preguntó Mauricio. Sí. La camioneta roja, usted vio que es una maravilla. Es fuerte. Pero es solo una herramienta. El verdadero valor está en lo que hace por mí. Me ayuda a llevar mi café al puerto, a mover a mi gente. Es un puente entre la tierra y el mundo. Rigo se inclinó hacia adelante, con seriedad. Usted me humilló porque no entendía de dónde venía mi plata. Pero yo vi su potencial. Usted es un buen vendedor, pero le faltaba raíz. Rigo tomó la plántula con cuidado. Quiero que se lleve esta planta, Mauricio. Y quiero que la plante en su casa. La va a cuidar con sus propias manos, con la misma dedicación que le está poniendo a vender esos carros pequeños. Y cada vez que la vea, va a recordar que la riqueza, el respeto y la humildad, todo viene de la misma tierra. Mauricio sintió que la garganta se le cerraba. Era un regalo, pero también una misión. Lo haré, don Rigoberto. La cuidaré. Y hay otra cosa. Yo sé que usted perdió una comisión grande por mi culpa. Eso no es justo. Yo no vine a quitarle el pan, vine a darle una lección. Mauricio se preparó para una oferta de dinero. No se preocupe por eso, don Rigoberto. La lección vale más que la plata. Tal vez sí, dijo Rigo, sonriendo. Pero yo soy un hombre de negocios. Yo le voy a comprar 10 de esos, modelos básicos, para mi cooperativa. Los necesito para que mis capataces puedan moverse por la finca sin gastar tanto combustible como mis camionetas grandes. 10 carros. Y quiero que el trato lo cierre usted. Mauricio se quedó sin aliento. 10 carros utilitarios. Aunque la comisión por unidad era pequeña, 10 ventas juntas era más que la comisión que había perdido en la camioneta roja. Don Rigoberto, no tiene que hacer eso. Sí tengo. Es un negocio justo. Yo necesito los carros, y usted necesita recuperar su confianza. Y hay una condición más. ¿Cuál? Quiero que me los venda con la misma honestidad que le vendió el carro a don Pedro, el de las tortillas, y a la señora Teresa, la enfermera. Quiero que me hable de litros por kilómetro, no de lujos. Mauricio asintió, con una sonrisa genuina. Será un placer, don Rigoberto. Pasó el resto de la mañana con don Rigoberto, recorriendo la finca en la camioneta roja, escuchando cómo el motor rugía en las pendientes y cómo Rigo planeaba usar cada uno de los 10 carros nuevos. Mauricio, el exvendedor de lujo, estaba disfrutando la conversación sobre la eficiencia de los motores pequeños. Al despedirse, Rigo le dio un abrazo fuerte. Vaya con Dios, joven Mauricio. Y cuide la planta. Mauricio regresó a la ciudad al atardecer, llevando consigo el brote de cafeto. El viaje de regreso fue diferente. Ya no veía la tierra como suciedad, sino como la fuente de todo. Cuando Mauricio entró a la agencia al día siguiente, Ricardo lo estaba esperando con una sonrisa gigante. ¿Y bien? ¿Cómo le fue en la sierra? ¿Qué te pidió don Rigoberto? Mauricio puso la caja de la plántula con cuidado en su escritorio, junto al balde amarillo. Me pidió que le vendiera 10 modelos básicos para su cooperativa. Y que lo hiciera yo. El silencio fue ensordecedor. Los otros vendedores, que habían estado ignorándolo, ahora se acercaron, curiosos. 10 ventas de golpe, aunque fueran pequeñas, era un evento. 10. Exclamó Ricardo. Mauricio, eres un genio. ¿Cómo lo hiciste? No lo hice yo, Ricardo. Lo hizo mi humildad. Y don Rigoberto me dio una lección más grande. Mauricio se sentó en su escritorio, sintiendo que su rincón, el rincón de la penitencia, ahora era su trono. La venta de los 10 carros fue rápida. Mauricio no tuvo que mentir ni exagerar. Le mostró a Rigo los manuales, le explicó los planes de mantenimiento y la economía de combustible. El trato se cerró en menos de una hora. La comisión de Mauricio fue suficiente para ponerlo de nuevo en la cima de las ventas del mes. Pero lo más importante fue que, por primera vez, todos en la agencia lo miraban con respeto, no con envidia.
Mauricio siguió en el segmento de ventas generales, pero se negó a dejar su rincón. Se quedó junto al modelo básico, y cuando un cliente de lujo venía, lo atendía con su traje impecable, pero con la mente en el lodo. Y si llegaba un cliente humilde, un don Pedro o una Teresa, Mauricio se arremangaba la camisa, se sentaba a su lado y les hablaba de canastas y de seguridad, de la vida real. Mauricio se convirtió en el mejor vendedor de la agencia, no por su labia, sino por su humanidad. La gente de lujo lo respetaba por su éxito, y la gente humilde lo respetaba porque los trataba con dignidad. Y la plántula de café, la que don Rigoberto le había regalado, creció fuerte. Mauricio la había puesto en una maceta grande, justo en la entrada de su casa. Un año después, Mauricio ya era el gerente de ventas, tomando el lugar de Ricardo, que había sido ascendido a una oficina corporativa. Un día, un joven vendedor, recién llegado a la agencia, se acercó a Mauricio, que estaba cerrando un trato importante con un inversionista. El joven era arrogante, con un traje demasiado ajustado y una sonrisa falsa. Disculpe, señor gerente, dijo el joven, con desdén, señalando el balde amarillo que Mauricio seguía usando como adorno en su escritorio. ¿Por qué tiene ese balde sucio ahí? Le da mala imagen a la oficina. Mauricio sonrió, la sonrisa del que ha visto el mundo desde el barro. Joven, dijo Mauricio, ese no es un balde sucio. Es mi título universitario. Es el recordatorio de la lección más cara que he pagado. El joven no entendió. ¿Una lección? ¿De quién? De un hombre muy sabio, respondió Mauricio. Un hombre que me enseñó que si no respetas el lodo, nunca vas a entender el valor del oro que crece en él. Y ahora, por favor, si no tienes un cliente, ve a la esquina. Hay un señor con ropa de trabajo que está mirando el modelo básico. Asegúrate de preguntarle cuántas herramientas necesita llevar y si la carretera a su casa tiene mucha pendiente. El joven vendedor, confundido, se dirigió al rincón. Mauricio se quedó observándolo. Había aprendido que la venta no se trataba de cuánto dinero tenía la persona, sino de cuánta necesidad. Y la necesidad, al final, siempre era más grande y más noble que la vanidad. Y así fue como el lodo de don Rigoberto no solo limpió el piso del concesionario, sino que también limpió el alma de Mauricio, convirtiendo a un vendedor arrogante en un hombre de bien. La historia de don Rigoberto y el balde amarillo se convirtió en la leyenda de Autos Elite, la prueba de que en Latinoamérica, la tierra siempre tiene la última palabra. Fin de la parte 4. Dicen que el tiempo, cuando se trata de cambiar un mal hábito, es como el barro pegado, lento de quitar, pero una vez que se va, deja la superficie limpia. Para Mauricio, esos meses de penitencia vendiendo carros pequeños habían sido un purgatorio necesario. 2 años pasaron. Mauricio ya no era solo el gerente de ventas, era el socio silencioso de Ricardo, el dueño de la agencia. Había negociado una participación basada en su nueva filosofía, vender con honestidad. Su oficina de gerente no estaba en la esquina de cristal, mirando la ciudad. Estaba justo al lado de su antiguo rincón, cerca de los utilitarios. Y en esa oficina, a la vista de todos, había 2 objetos que ningún otro gerente de concesionario de lujo en el mundo se atrevería a exhibir. Uno era el balde amarillo. Ya no estaba sucio, estaba pulcro, y Mauricio lo usaba para guardar los manuales de los carros más modestos, los que la gente de verdad necesitaba. El otro objeto era la plántula de café. Había crecido. Ahora era un arbusto robusto, verde oscuro, en una maceta de barro cocido. Ocupaba un lugar de honor, justo donde el sol de la tarde le daba de lleno. Cuando entrabas a la oficina de Mauricio, olía a cuero nuevo, sí, pero también olía a tierra y a café tostado. Mauricio no solo había cambiado su ética, había cambiado la cultura de la agencia. Sus reuniones de ventas semanales no se trataban de cuánto habían vendido, sino de cómo lo habían vendido. Hablaba de don Rigoberto como si fuera un apóstol de las ventas. Miren, muchachos, les decía a los vendedores, señalando el balde, el lujo es fácil de vender. La necesidad es difícil. Si pueden venderle un carro de $15,000 a una madre que lo necesita para llevar a sus hijos a la escuela y lo hacen con respeto, pueden vender cualquier cosa.
La agencia, Autos Elite, comenzó a ganar premios, no solo por volumen de ventas, sino por satisfacción del cliente. La gente se sentía cómoda allí, incluso los que venían con las manos callosas o los zapatos gastados. El espíritu de don Rigoberto se había quedado, como el aroma del café en la tierra caliente. Una mañana, el aire acondicionado falló por un momento y el calor de la calle se coló. Mauricio estaba revisando inventario cuando la puerta de cristal se deslizó. No fue un evento dramático esta vez. No hubo lodo. Entró don Rigoberto. Venía bien vestido, pero no con ropa de ciudad. Llevaba un pantalón de lona gruesa de color caqui, una camisa blanca de manga corta y unos zapatos de cuero resistentes. Estaba limpio, afeitado, y su sombrero de paja era nuevo, impecable. Pero lo que más impactó a los vendedores fue la reacción de Ricardo, el dueño, que estaba de visita. Apenas vio a Rigo, se levantó de su asiento y se acercó con una reverencia genuina. Don Rigoberto. Qué honor tenerlo de vuelta. Don Rigoberto sonrió, esa sonrisa lenta que ahora Mauricio entendía que era de paciencia, no de burla. Buenos días, Ricardo. Vengo a ver a mi vendedor de confianza. Ricardo señaló a Mauricio, que ya se acercaba, con una emoción tranquila. Ahí está. El hombre que usted reformó. Es nuestro gerente, ahora. Mauricio y don Rigoberto se dieron un apretón de manos firme, el mismo apretón que Rigo le había dado a Mauricio mientras su mano estaba sucia de balde y trapo. Me da gusto verlo, don Rigoberto. ¿Cómo sigue la camioneta roja? Una bestia. Me ha llevado a donde ni las mulas querían ir. Es un buen carro. ¿Y qué lo trae por aquí hoy? ¿Necesita mantenimiento? No. Vengo a comprar otro carro. El rostro de Mauricio se iluminó. Un hombre como Rigoberto, que compraba vehículos con sacos de efectivo, era un cliente de oro. ¿Otra camioneta grande? Tenemos un modelo nuevo que acaba de llegar, con una suspensión de aire increíble. Don Rigoberto se rió, negando con la cabeza. No, joven. La camioneta roja es mía. Pero doña Elena, mi esposa, dice que ya está cansada de que yo la lleve a los caminos feos. Ella quiere algo para la ciudad, para ir al mercado sin batallar para estacionarse. Rigo señaló al rincón que Mauricio había hecho famoso. Ella quiere un modelo básico. Mauricio se quedó sin aliento. El hombre que compraba camionetas de lujo con fajos de billetes venía a comprar el carro más humilde de la agencia. ¿El modelo básico, don Rigoberto? Sí. Pero con aire acondicionado bien fuerte, porque el sol de la ciudad es bravo. Y con buen espacio para las bolsas del mercado. Y lo quiero rojo, como el mío, pero más clarito. Mauricio sintió un nudo en la garganta. No era una venta. Era la confirmación final de la lección. Don Rigoberto no compraba por estatus, compraba por función, y ahora, por la comodidad de su esposa. Será un placer, don Rigoberto. Le aseguro que el modelo básico es el mejor carro para ese uso. Le voy a hablar de la economía del combustible y del espacio de la cajuela para las canastas. Eso me gusta, dijo Rigo. Hablemos de canastas. Se sentaron en la oficina de Mauricio. Don Rigoberto vio el balde amarillo, y sonrió. Veo que guardó el balde, joven. Lo guardé, don Rigoberto. Es mi recordatorio diario. ¿Y la planta? Mauricio señaló la maceta. El arbusto estaba lleno de hojas verdes y algunas flores blancas. Mire qué hermoso está. Ha crecido mucho. Don Rigoberto se levantó y tocó las hojas del cafeto con la punta de los dedos, como si estuviera tocando a un hijo. Cuando la tierra es buena y el cuidado es honesto, siempre da fruto, Mauricio. Siempre. La venta del modelo básico, rojo para doña Elena fue la más rápida y la más emotiva de la carrera de Mauricio. Cerró el trato, y Rigo pagó con una transferencia bancaria, esta vez sin sacos de efectivo. Ya no había nada que demostrar. Antes de irse, don Rigoberto se detuvo en la puerta. Una última cosa, joven. ¿Se acuerda de la propina que dejé el otro día?
$10,000 que le dimos a Ricardo para la agencia. Sí, don Rigoberto. Se usó para el fondo de bonificación. Bien. Pues yo tengo una tradición. Cuando un hombre aprende una lección de vida, y esa lección le da fruto, el maestro debe ser recompensado por su tiempo. Rigo metió la mano en su bolsillo y sacó una chequera. Escribió un número con su pluma fuente. Este es un cheque personal, Mauricio. No es de la cooperativa. Es de Rigoberto. Es el valor de la comisión que usted perdió por mi camioneta roja. Es suya. Mauricio no podía creerlo. Era la suma exacta. Don Rigoberto, no puedo aceptarlo. La lección fue el pago. Tómelo, insistió Rigo, poniendo el cheque en la mano de Mauricio. El respeto no es gratis, joven. La vez pasada, usted pagó con humillación. Ahora, yo pago con justicia. Usted aprendió a respetar el lodo, y yo respeto el fruto de su aprendizaje. Mauricio tomó el cheque, con los ojos húmedos. Era la restauración total de su dignidad. Gracias, don Rigoberto. Nunca lo olvidaré. No olvide la planta, Mauricio. Y el balde. Don Rigoberto se fue. Pocos días después, doña Elena llegó con su esposo a recoger su modelo básico, rojo cereza. Al ver el carro pequeño y robusto, doña Elena sonrió ampliamente. Gracias, joven. Este es el carro perfecto. Lo voy a cuidar. Estoy seguro de que sí, doña Elena. Mauricio los vio partir. La camioneta roja de Rigo y el carro pequeño de doña Elena se fueron juntos por el asfalto. El lujo y la necesidad, viajando lado a lado, en perfecta armonía. Mauricio regresó a su oficina, guardó el cheque de don Rigoberto, y se sentó. Era rico en dinero, pero más rico en sabiduría. Miró el balde amarillo, ese objeto insignificante que había desencadenado su transformación, y luego miró la planta de café, que crecía fuerte, recordándole que todo lo valioso nace de la tierra. La historia del hombre de lodo que compró la camioneta más cara del concesionario se siguió contando en Autos Elite, por años. Se convirtió en la prueba de que el verdadero valor no se mide por la pulcritud de la ropa, sino por la pureza del corazón y la firmeza de las manos. Y Mauricio, el gerente que una vez despreció a un cliente humilde, se aseguró de que nadie, jamás, volviera a juzgar un libro por la portada, ni un carro por el lodo en las botas de quien lo iba a conducir. Porque, al final, el lodo es solo tierra, y la tierra es de donde venimos todos. Fin. Y así, amigos, el telón cayó sobre una era de arrogancia y se levantó sobre un nuevo amanecer en Puerto Dorado. Una historia que nos enseña que el verdadero poder no reside en el título que ostentas, ni en el tamaño de tu fortuna, sino en la humildad, la visión y la capacidad de ver más allá de las apariencias. Rafael Mendoza, el vagabundo despreciado, se convirtió en el faro de una corporación que agonizaba. Su historia es un eco poderoso para todos nosotros. Nunca subestimes a quien tienes enfrente, porque detrás de la más simple de las fachadas podría esconderse la mente más brillante y el corazón más justo. ¿Qué lección te llevas hoy? Te invito a reflexionar. Y no olvides que, en cada rincón del mundo, hay una historia esperando ser contada, un juicio que puede ser revertido y una justicia que tarde o temprano encuentra su camino. Hasta la próxima historia.